Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Hoy, otro domingo más, vamos a hablar con vosotros sobre un acontecimiento importante que ha transcurrido esta semana, como es el hecho de que después de que ya casi llevamos un mes desde que la Comunidad de Madrid celebrara elecciones, y en estas elecciones la sociedad madrileña diera el máximo respaldo a Isabel Díaz Ayuso, pues el pasado jueves se celebró la primera parte del debate de investidura, donde Isabel Díaz Ayuso llevó a cabo la exposición de su programa electoral de cara a estos 2 años, porque hay que recordar que a pesar de que ha habido elecciones el pasado 4 de mayo, esta legislatura va a ser la mitad de lo normal, teniendo en cuenta de que según la ley electoral y la ley establecida por la Comunidad de Madrid, simplemente sería de 2 años hasta que se convoquen en todas las demás comunidades autónomas elecciones autonómicas. Por ello, en este discurso vamos a ir hablando de ese discurso desde el punto de vista económico. Isabel Díaz Ayuso, podemos decir que ha planteado una revolución y el estilo Ayuso en lo que va a ser materia económica. De todo ello vamos a hablar con nuestro siempre tertuliano Miguel Ángel Paniagua y con Pedro Muñoz Abrines, una de las personas que mejor conoce cuál va a ser el programa electoral del Partido Popular de cara a esta legislatura bianual y que conoce muy bien lo que es la Asamblea de Madrid, puesto que es uno de los diputados, si no el diputado con más antigüedad en cuanto a cuantía de tiempo que lleva en la Asamblea. ¿No es así, Pedro? Sí, la verdad es que llevo ya bastantes años en la Asamblea de Madrid, siempre dedicado a temas de Hacienda fundamentalmente y por lo tanto, pues algo de experiencia he conseguido acumular. Pues vamos a hablar de todo ello en Café de Economía, pero antes, amigos de Factores de Poder, hay que recordaros de que somos una corporación internacional de comunicación establecida en Miami y que tenemos influencia tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Y ahora también estamos penetrando de manera importante en España. Si vosotros tenéis algún tipo de proyecto, bien un despacho profesional, un producto, una marca, con la intención de promocionar, pues recordar que los programas de Factores de Poder pues tienen una característica, y es en primer lugar de que en ellos la verdad es una forma de trabajo, el rigor y sobre todo también el hecho de que se tocan temas de actualidad con los personajes más importantes del momento. Por ello, si tenéis algún tipo de promoción que llevar a cabo, poneros en contacto con nuestros asesores de marketing y asesores publicitarios en www.factoresdepoder.com. De esta manera, pues podréis conseguir, perfilándolo entre todos, que vuestro proyecto, producto, bien vuestro despacho, pues de una manera adecuada e importante, pues tenga un magnífico futuro, porque invertir en publicidad, además de interesante, siempre es una inversión de cara a futuro.
Pasando ya al tema que nos ocupa y dando los buenos días tanto a Miguel Ángel como a Pedro, cabría decir que Isabel Díaz Ayuso ha sorprendido en su debate, en la primera parte de su debate, en su discurso de lo que va a ser su modo de actuación en estos 2 años que va a seguir como presidenta del Gobierno de Madrid. En este discurso, una de las características que podemos decir es que se ha centrado mucho en mirar en sí mismo por las necesidades de la persona, es decir, se fundamenta mucho en la necesidad de que la natalidad se potencie en Madrid, se centra también mucho en la importancia de que los autónomos puedan tener un impulso importante para la reactivación económica tanto de la Comunidad de Madrid como de sus empresas. Y luego, por otra parte, nos da una novedad que ya lo prometiera y que tenía intención, y es el hecho de que va a bajar aproximadamente medio punto los impuestos en la comunidad, con lo cual se puede decir que la diferencia, por ejemplo, entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Cataluña, por persona desde el punto de vista del IRPF, si mis datos no me engañan, sería aproximadamente de unos 400 euros. ¿Es así o no, Pedro? Sí, Isabel Díaz Ayuso ha hecho un discurso que en parte ha podido sorprender porque ha hecho algunos anuncios muy interesantes, muy novedosos, que desde luego mucha gente no esperaba, como es todo lo relativo a la natalidad, pero otra parte era absolutamente previsible porque era parte de los compromisos con los cuales habíamos concurrido a las elecciones, y desde ese punto de vista la parte relacionada con los impuestos era bastante lógica. Nosotros, es verdad que Isabel Díaz Ayuso ha prometido, y lo vamos a hacer de manera muy inmediata, una rebaja en el impuesto a la renta de las personas físicas de medio punto en todos los tramos autonómicos del impuesto. Eso significa que el tramo más bajo se ahorrará aproximadamente casi un 6%, un 5,7% aproximadamente, y los tramos de renta más alta se van a ahorrar un 2,1%. Esto para una renta media, por ejemplo, de 20.000 euros, efectivamente supone que un madrileño pagará en torno a 380 euros menos que un ciudadano de Cataluña y 150 euros menos que cualquier ciudadano con una renta igual de 20.000 euros que viva en una comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista. Por lo tanto, es una rebaja que va a beneficiar absolutamente a los madrileños, a todos los madrileños, que va a beneficiar más a las rentas más bajas, y que además pone de manifiesto que ese mantra que utiliza la izquierda de que el Partido Popular y que Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo único que hace es beneficiar a los ricos es rotundamente falso, es un mantra más. Miguel Ángel, aunque te toca preguntar o opinar, yo te lanzaría esta diatriba. ¿Hoy Isabel Díaz Ayuso ha hecho el discurso de la libertad o ha hecho el discurso del modelo del Partido Popular de cara al futuro, no solo en la Comunidad de Madrid, sino de cara a lo que puede ser el territorio español? Bueno, ha hecho un discurso para mí, que yo que soy liberal, tengo raíces liberales y mi posición política es liberal. Para mí, ojalá sea esta la posición del Partido Popular. Creo que sí, porque además las noticias que he estado viendo en los medios de comunicación lo dan un poco por hecho, ¿no? Que va a ser un poco el proyecto del Partido Popular a nivel nacional en las próximas elecciones, ¿no? También es verdad que es lo que hemos trasladado durante esta legislatura en el Congreso y en el Senado. Y ojalá sea así, porque ya te digo, yo me sentiré totalmente representado desde mi visión liberal. Hay una cosa que me parece muy importante, porque tiene dos ideas que a mí me parecen especialmente importantes en estos momentos. Por una parte, todas esas medidas que van a la reactivación económica, desde las bajadas de impuestos, el bono turístico, otra serie de ayudas a algunos sectores que necesitan reactivarse y cuanto antes mejor. Y después, por otro lado, ayudas para aquellos sectores que no están en las mejores condiciones, como puede ser, por ejemplo, las ayudas al alquiler, algo que es muy importante en una ciudad, en una comunidad como Madrid, ¿no?
apoyar a algunas personas que necesitan poder cubrir un poco las necesidades de vivienda, que es una de las cosas más importantes, y en un mercado como Madrid, que es un poco más complicado, como podemos tener en provincias más pequeñas. Y por eso me gusta tantísimo el discurso de la presidenta. Pedro. Por entrar en materia ya, quizás ha sorprendido mucho el hecho de que Isabel Díaz Ayuso se haya lanzado a hacer una política de fomento de la natalidad, teniendo en cuenta que en el año 2019 nacieron en Madrid 56.000 niños, lo cual quiere decir que Madrid no es una población en sí misma vieja, pero sí de alguna otra manera ayuda a que se pueda dar lugar a más nacimientos, con unas ayudas de 500 euros al mes a partir del cuarto mes de embarazo, Pedro, si no me equivoco, y luego esos 500 euros al mes se distribuyen también durante los 2 primeros años de vida del crío, con lo cual, de alguna otra manera, se puede decir que es una manera importante que por fin en España, desde hace muchísimos años, se fomenta el hecho de la natalidad, cosa que es un tema que siempre nos quejamos de que España es una población vieja, que tenemos déficit desde el punto de vista de enriquecimiento de la población en cuanto a juventud, pero sin medidas como las que ha hecho Isabel es prácticamente imposible, ¿no, Pedro? Sin duda. Yo siempre he sido contrario a las ideas maltusinas, de que el crecimiento excesivo de la población genera problemas y que genera empobrecimiento. Yo creo que todo lo contrario. La historia económica lo demuestra. La riqueza y el progreso del mundo ha ido acompañada al mismo tiempo del incremento de la población, o el incremento de la población ha ido también de la mano del crecimiento económico. Y por lo tanto es fundamental. Y el relevo generacional sin duda es fundamental para poder asegurar el futuro de la Comunidad de Madrid, el futuro de España y el futuro de cualquier continente. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, hay que ser realista y hay que tomar medidas de carácter estructural. En España tenemos un problema, un déficit demográfico importante, la pirámide de población está absolutamente invertida y en estos momentos las estadísticas dicen que aproximadamente solamente nacen 1,2 niños por cada mujer. Eso está muy por debajo de la tasa mínima de reposición, que está por encima de 2. Entonces, lógicamente había que tomar medidas. Y lo que no puede ser es que esa falta de nacimientos se produzca o por miedo económico o por una cuestión puramente hedonista, ¿no? Y por lo tanto había que hacer un mensaje doble. Por un lado, de que hay que apoyar a la familia, que la familia es una institución fundamental en el desarrollo de una sociedad libre y responsable, que es el núcleo básico en el cual la educación de nuestros hijos se desarrolla. Y por otro lado, que el aspecto económico no podía ser un problema. Y por lo tanto, la presidenta ha hecho este anuncio, que desde luego ha sido una sorpresa para la inmensa mayoría, de 500 euros al mes desde el quinto mes de embarazo hasta los 2 años, lo cual termina sumando 14.500 euros durante todo ese periodo que va a recibir cada familia por ese nacimiento. Lógicamente, esto llevará acompañado un periodo de empadronamiento mínimo, porque si no tendría un efecto llamada... Que son 10 años y una renta máxima de 30.000 euros, si no me equivoco, sí, ¿no? Efectivamente. Entonces, lógicamente no se trata de hacer, como ya se han descrito por algunos autores, un efecto llamada por adoptar medidas de estas completamente abiertas, pero sí favorecer por lo menos que la gente que es de Madrid y que lleva mucho tiempo en Madrid, tenga esta capacidad y estas ayudas para que podamos crecer. Por otro lado, estas ayudas también vienen desde el punto de vista de la vivienda, porque aquellas madres que tengan, vamos a decir, ese parámetro de hasta los 30.000 euros y perciban esta ayuda, también pueden tener como una especie de, ¿cómo vamos a llamarlo?, o una preferencia a la hora de poder acceder a viviendas del Plan Vive, ¿no? Sí, el Plan Vive es un plan muy ambicioso que tiene previsto la construcción de 25.000 viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles, distribuidos en muchísimos municipios de esta región. De hecho, yo creo que ya se han empezado algo más de 6.000 y esperamos desarrollar en un plazo razonable, en lo que queda de legislatura, haber iniciado 15.000 viviendas. Va para un colectivo muy amplio, fundamentalmente para jóvenes,
pero también va a haber un baremo que beneficie a aquellas familias o mujeres que tengan hijos, porque lógicamente no solo con la ayuda, pues a lo mejor es posible fomentarlo, ¿no? Y evidentemente una vivienda es algo básico y fundamental para desarrollar la vida en común, la familia, ¿no? Para poder criar a un hijo, ¿no? Y eso también lo incluye. Es un plan muy ambicioso que incluye también la posibilidad de dar también algunos puntos extra para ciertos colectivos como cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que en algunas ocasiones se tienen que ver desplazados, ¿no? Y les cuesta a veces más esfuerzo encontrar una vivienda adecuada. Yo diría, es un plan muy ambicioso que está muy bien diseñado y que nosotros estamos convencidos que va a dar buenos resultados. Miguel Ángel. Hay una cosa que me gusta, porque además después se nos critica mucho desde Vox con el tema de las ayudas, a veces nos llegan a llamar hasta socialdemócratas, pero es que el Partido Popular, o sea, es consciente, y los partidos liberales somos conscientes de que las ayudas tienen un objetivo. Al contrario que las ayudas que siempre nos facilita la izquierda y que aporta la izquierda, que es solamente para mantener gente y hacia los ciudadanos bajo su manto, por decirlo de alguna manera, bajo su protección, y tenerles ahí controlados y dominados y que dependan de ellos para su supervivencia. Aquí siempre tiene un objetivo. Cuando lanzamos las ayudas siempre es con un objetivo claro de desarrollo económico, de desarrollo personal, de desarrollo familiar, de potenciar el futuro de la comunidad, en este caso de la Comunidad de Madrid o del país o de una ciudad o lo que sea, ¿no? Es decir, esa es la diferencia básica entre la izquierda y nosotros y los partidos de centro derecha, que siempre tenemos objetivos, como si dijéramos, positivos para nuestras ciudades, para nuestras comunidades autónomas o para nuestro país, ¿no? Y eso se está viendo aquí. Después también quería comentar, Pedro, que la izquierda que ha gobernado, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid hasta hace un par de años, el tema de las viviendas sociales siempre es una de sus promesas y al final no construyó prácticamente nada. Y ahora vamos a ver cómo un partido de centro derecha va a ser capaz de construir viviendas, un montón de viviendas, un número importante de viviendas para dedicarlas a alquiler social, como en este caso que nos comentaba Pedro. Pero tú fíjate que el gobierno de izquierdas que gobernó Madrid hasta hace 2 años, con Manuel Carmena y con lo que ahora es Más Madrid, no solo no construyó vivienda pública, sino que es que tampoco permitió el desarrollo de iniciativa privada en muchos expansiones, en muchos ámbitos, en los PAUs, en ciertas zonas de desarrollo de Madrid, que tenía previsto la urbanización, el desarrollo de un número importante de viviendas, muchas de ellas con algunos grados de protección, y tampoco se pudieron hacer. Incluso proyectos que estaban ya en marcha, catalogados con cierto nivel de protección, los paralizaron absolutamente, pusieron trabas. Y ha habido mucha gente que se ha quedado sin vivienda durante mucho tiempo, sencillamente por una cuestión de prejuicio ideológico. Es decir, no hay que construir más, ¿no? El problema de la izquierda de Madrid muchas veces es que se ha quedado en los años 80. Se ha quedado cuando en Madrid se defendía el crecimiento cero. Había entonces un consejero en el gobierno de Leguina, al cual mando un saludo después del expediente injusto que ha abierto el Partido Socialista. Pero había un consejero que se llamaba Mangada, que acuñó la teoría del crecimiento cero de Madrid. Y eso implicó que no era necesario construir viviendas, no había que renovar infraestructuras, no había que hacer más carreteras, no había que hacer metro, no había que hacer más inversiones, porque con lo que había era suficiente. Madrid no iba a crecer más, no necesitaba más población, y eso supuso una ruina, encarecimiento de la vivienda, peor comunicación, atascos, movilidad deficiente, más contaminación, empobrecimiento. Y se han quedado ahí y siguen con esas teorías en contra de lo que ellos llaman el desarrollismo, pero que no es desarrollismo en sentido negativo del término, sino simplemente se trata de ajustarse a la realidad y promover el progreso de la gente en función de sus necesidades. Luego, por otra parte, Pedro, también Isabel Díaz Ayuso en su discurso ha planteado un tema importante que de una u otra forma también expresa ese mensaje de libertad cuando habla de protección al autónomo, ayudas a los autónomos, y por otra parte blindar esa bajada de impuestos que quiere plantear la Comunidad de Madrid ante la posibilidad de que el gobierno de la nación pretenda poner cualquier traba a ese tipo de medidas, ¿no?
Sí, bueno, las ayudas ya se han dado muchas, creo, no recuerdo la cifra, pero creo que han sido aproximadamente más de 18.000 pequeñas empresas las que ya han recibido algún tipo de ayuda en la Comunidad de Madrid. Y respecto al tema impositivo, nosotros vamos a llevar a la Asamblea de Madrid, al Parlamento Regional, un proyecto de ley para intentar asegurar que la política tributaria que hacemos desde la Comunidad de Madrid se respete y que, por lo tanto, los ciudadanos madrileños tengan asegurado su derecho a tener unos impuestos bajos. Porque es verdad que Pedro Sánchez, como consecuencia de sus prejuicios y de los pagos que le tiene que hacer a Esquerra Republicana de Cataluña, pues quiere modificar la legislación y las competencias que tenemos ahora las comunidades autónomas con el único objetivo de fastidiar a Madrid, porque somos fundamentalmente la comunidad autónoma que Cataluña utiliza, los líderes de Cataluña, los independentistas utilizan como ogro, ¿no? Somos la bestia negra, ¿no? Entonces, ellos, para poder seguir desarrollando sus políticas intervencionistas, clientelistas, paletas, de identidad, etcétera, que está empobreciendo absolutamente a toda la sociedad catalana, pues necesitan un chivo expiatorio. El chivo expiatorio es que Madrid baja los impuestos de manera desleal y eso provoca empobrecimiento en Cataluña y que por eso es por lo que se vienen las empresas catalanas a Madrid, lo cual es rotundamente falso, porque claro, las empresas no pagan el impuesto de patrimonio ni el impuesto de sucesiones, lo pagan las personas. El impuesto social lo pagan al Estado y por lo tanto es absurdo, es una argumentación ridícula, ¿no? Y nosotros vamos a intentar hacer todo lo posible, pero va a ser complicado porque la determinación del presidente del Gobierno en esto está muy clara. La ministra de Hacienda, además, tiene muchas ganas de hacerlo porque tiene un rencor enorme de los efectos que le produjo en su momento plataformas como Stop Sucesiones en Andalucía, que hacían manifestaciones delante de su consejería un día sí y otro también, y además consiguieron mucho protagonismo, y entonces, claro, pues eso lo tienen que parar de alguna manera. Sí. La persiguen, porque el otro día estuve con ellos ahí en Madrid y se pararon delante de su despacho para seguir manifestándose de estas sucesiones. O sea que no se olvidan de ella y en este momento menos. Hay una cosa, bueno, tú lo comentabas, Pedro, que es por un lado la necesidad de los catalanes o de los partidos independentistas de ir contra Madrid para ocultar un poco su gestión, porque esta gente desde que ha empezado el proceso independentista es que no han hecho nada de gestión en Cataluña. El desastre de sus cuentas públicas, las consecuencias que han tenido con el traslado de sociedades, como bien comentabais, las caídas de recaudación, etcétera, etcétera, es básicamente por la falta de gestión del gobierno catalán, que se ha dedicado desde hace unos años exclusivamente al proceso independentista y a intentar romper la unidad nacional, ¿no? Y claro, al final necesitan como un chivo expiatorio para intentar que no nos fijemos en lo que ellos están gestionando, incluso su propia gente no se fije en lo que ellos están gestionando. También es verdad que esto le ha venido bien también a otras comunidades autónomas que han aprovechado este tema para intentar que no se les vean sus costuras, porque hay algunas comunidades autónomas que lo están haciendo realmente mal también en tema de impuestos. Claro, porque siempre, sobre todo las comunidades autónomas que gobierna la izquierda, tenemos que subir los impuestos porque así tenemos más ingresos para la sanidad, para los servicios públicos, pero eso es una falsedad absoluta, porque lo importante no es la subida de impuestos, es la subida de la recaudación. Y cuando bajas impuestos y subes la recaudación, sabes que al final ese desarrollo y ese crecimiento económico que favorece en algunos casos, en muchos momentos, las bajadas de impuestos, al final hace que incrementes la recaudación, que es al final de lo que se trata. Una recaudación suficiente para poder cubrir los servicios públicos. Entonces, tiene la doble vertiente. Es los independentistas y el gobierno catalán intentar ocultar su falta de gestión, y algunas comunidades, ya te digo, que no se les vean sus costuras y su deficiente gestión durante estos años en el tema de impuestos. Claro, por eso yo siempre defiendo que, sin llegar a una situación absolutamente de locura, porque estamos en un país que tiene que ser unitario, que tiene que tener un principio básico de igualdad entre todos los españoles y que además tiene que evitar que haya demasiado movimiento de lo que decimos de votar por los pies simplemente por materia impositiva. Sí que es bueno que exista un cierto nivel de competencia entre administraciones
en ámbitos territoriales. Por eso yo siempre defiendo la existencia de las comunidades autónomas con capacidad normativa en materia tributaria. ¿Por qué? Porque sin llegar a un extremo, es decir, sin afectar al impuesto de sociedades, que sería peligroso, al IVA o al IRPF en términos absolutos, pero con los niveles de competencia que tenemos ahora mismo, que afecta a una parte del IRPF, pero fundamentalmente al impuesto de sucesiones y patrimonio, que no son dos impuestos muy potentes porque representan menos del 1% de la recaudación total del Estado, es decir, son impuestos muy pequeños, sí que permiten que los ciudadanos puedan valorar y comparar la gestión de unos y de otros en materia económica, en materia impositiva, en materia de gestión también de servicios públicos. Y claro, es lo que tú decías, Miguel Ángel, es decir, los independentistas lo que quieren es ocultar lo mal que ellos lo hacen. Y para eso lo único que pueden hacer es evitar que el que lo hace bien lo siga haciendo bien. Y lo triste es que en vez de preocuparse de mejorar las cosas por ellos mismos y mejorar su gestión, se preocupan de intentar que los demás no lo hagan bien para que a ellos no se les vean, como has dicho, las costuras, ¿no? Hablando de esto, Pedro, fíjate si es curioso que el pasado jueves se celebró en Barcelona unas jornadas del Círculo Empresarial Catalán. Y yo me sorprendí cuando estuve escuchando, previo al discurso que hizo precisamente Pablo Casado, me sorprendí que desde la directiva de ese círculo empresarial catalán hablaban de que España en los primeros 20 años de democracia había llevado a cabo las mayores reformas estructurales y las mayores capacitaciones desde el punto de vista de mentalidad político-económico hasta que entramos en Europa, y que a partir que hemos entrado en Europa las reformas se han estancado, que las reformas han quedado paralizadas y que no nos estamos poniendo a la altura de Europa. Y yo me pregunto, hablar en un círculo empresarial de Cataluña de indultos, en vez de hablar de que se les han ido 6 hoteles de lujo de Barcelona a Madrid, ¿eso no es más problemático? Es decir, o sea, pensar en indultos, en ensoñaciones de independentismo, cosas que en el siglo XXI no tienen sentido, ¿no es más obstáculo para el desarrollo económico y potencial de una región que no el hecho de preocuparse de la actual situación de una región que está en clara decadencia? Mira, yo creo que Cataluña lleva fundamentalmente desde el tripartito, desde la presidencia de Maragall, en una fase absolutamente descendente. Porque, como tú dices, en vez de preocuparse de los problemas reales de la gente, en vez de preocuparse de la economía, de la prestación de servicios públicos de manera eficaz, se han preocupado por la cuestión identitaria. Y entraron en una espiral para ver quién era más nacionalista. Y esto lleva ya al independentismo, claro. Es decir, cuando uno juega a ver quién es más nacionalista, el extremo ya es la independencia. Y les llevó al referéndum y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si uno analiza los datos de la Generalitat de Cataluña en la prestación de sus servicios públicos, ve que está siempre, o en la inmensa mayoría de los índices, está muy por debajo de la media de las comunidades autónomas, es decir, en materia de listas de espera, de atención social, en materia de impuestos son los que más impuestos pagan de España, son, sin embargo, los que tienen más deuda de todas las comunidades autónomas. Es decir, han abandonado todo el sentido común, todo lo que tiene que ver con la gestión para el ciudadano, y se han preocupado solamente de crear un relato. Y eso es empobrecimiento. Lo triste es que la sociedad catalana, una parte de la sociedad catalana, incluyendo a una parte de los empresarios, están dispuestos a aguantar ese tipo de cuestiones. No sé si porque de verdad se creen que hay que llegar a la independencia, aunque sea a costa del empobrecimiento, simplemente porque no sé qué tipo de odio puede más que el sentido común, o sencillamente están dispuestos a hacer ese sacrificio, o simplemente se dejan llevar, se confunden en el paisaje y de momento pues aguantan, ¿no? Pero es muy, muy preocupante que una sociedad como era la catalana, especialmente en una provincia como la de Barcelona, enormemente puntera, Barcelona, que era el ejemplo de cosmopolitismo, de vanguardia cultural, etcétera, pues que lo haya perdido absolutamente todo. Es que es increíble que cuando renunciaron en su día con Tarradellas y posteriormente con Pujol a la gestión tributaria, porque se les ofreció un elemento muy parecido al cupo vasco, o han renunciado en muchas ocasiones a otro tipo de gestiones económicas, ahora resulta que toda la culpa es de los demás y ellos no han sido capaces de hacer las reformas estructurales necesarias para que su región siga arriba. Eso no hay quien lo entienda, desde luego.
Sí, bueno, esto se inició cuando empezó a destaparse la corrupción de Convergencia y Unió, y a partir de ahí fue cuando aceleraron este proceso, pues al final para intentar taparlo. Y se ha metido ya en una carrera que es muy complicado. Comentaba Pedro, ¿cómo puede ser que falte tanto sentido común y sobre todo en el mundo empresarial, ¿no? en parte del mundo empresarial catalán? Pero yo creo que las olas y las mareas te llevan por delante. Entonces, claro, gente que tiene un negocio, tienes un negocio que tiene mucha gente que depende de ellos, de que sus empresas vayan bien o se mantengan y tal, al final a veces no puedes oponerte a la marea, ¿no? O no puedes enfrentarte a una ola porque sabes que te puede arrastrar y te puede llevar por delante. Entonces intentan, pues bueno, ir un poco con lo que quiere un poco el poder ahí en Cataluña, y entonces pues se posicionan un poco en la misma línea. No es porque yo no creo que se lo crean ni que crean que va a ocurrir nada, sino simplemente porque al final ellos tienen que defender unos intereses y quizás a corto plazo al menos oponerse a la Generalitat y al proceso independentista les puede perjudicar de manera clara. Quizás deberían pensar un poco más en el futuro, y en ese caso quizás sí que deberían hacer movimientos de otro tipo, pero yo creo que al final cuando gestionas un negocio lo que estás pensando es en proteger la estabilidad de tu negocio, proteger tus empleos, y es muy complicado, Sí, la presión debe ser muy grande. Pedro, teniendo en cuenta que van a venir próximamente 19.000 millones de euros de los fondos europeos de reconstrucción a España, ¿qué planes tiene la Comunidad de Madrid con respecto a esos fondos europeos? ¿Está conforme con la cuantía que le puedan tocar? Y por otro lado, ¿qué planteamientos va a hacer la Comunidad de Madrid con respecto a la financiación autonómica? Que no hay nadie que esté contento con la financiación autonómica que tenemos. Fondos europeos. La Comunidad de Madrid presentó, como todas las comunidades autónomas, sus propios proyectos, cuantificados, estudiados, etc. Los de la Comunidad de Madrid sumaban 22.000 millones de euros para poder participar en los proyectos europeos, que en teoría, para el conjunto de España, a lo largo de todo el periodo, pues iban a ser 70.000 millones. Más, en su caso, 70.000 por vía de préstamos y créditos. Pero la realidad es que por mucho que quieran venderlo, no sabemos nada. Pero no solo la Comunidad de Madrid, es que ni una sola comunidad autónoma sabe a qué se van a dedicar los fondos europeos. No han participado en nada, en el diseño, en el reparto. No hay información, es todo opacidad. El documento que se ha hecho público del programa europeo, no me acuerdo si tiene 200 páginas, cuando el documento global creo que tiene más de 2.000, y no lo han hecho público, no se conoce. Y por lo tanto no tenemos ni idea de a qué se va a dedicar. Y después, además, lo más probable es que nos adjudiquen cifras sin ningún criterio transparente, arbitrario. Probablemente terminarán ciertas comunidades autónomas como Cataluña, probablemente la Comunidad Valenciana, para que Ximo Puig, el presidente socialista de Valencia, esté contento, y alguna otra, les darán cantidades muy interesantes. A Madrid nos va a dar bastante menos de lo que nos corresponde por peso económico y por peso de población, pero es que además probablemente lo que ocurra es que las comunidades autónomas nos van a imponer en qué nos tenemos que gastar esos fondos. Es decir, no es que nos den unos criterios, mire usted, tiene X dinero para que lo aplique en las líneas que usted considere que sean coherentes con el plan nacional y con el plan europeo. No, estoy convencido que nos lo van a dar hecho. Es decir, usted tiene 100 millones para crear una oficina de igualdad de género en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Y si no se lo gastan eso, no se lo doy. Por lo tanto, va a ser una tomadura de pelo. Y lo grave de esto es que a las comunidades autónomas las van a utilizar simplemente como administraciones a las cuales se les da una encomienda de gestión, es casi como si fuesen fondos propios de la administración central, en vez de ser otro tipo de administración con las cuales no van a negociar, y simplemente como ellos son conscientes de que no pueden gestionar muchas cosas, por ejemplo, en sanidad, en educación, ellos no pueden gestionar las inversiones que quieran hacer porque no tienen dónde invertir, pues le dirán a las comunidades autónomas:
tiene usted X dinero para que compre 100 ordenadores, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero no van a permitir que las comunidades autónomas libremente decir en qué invertir dentro de las líneas aprobadas, ¿no? Y seguro que va a ser un desastre. Y ya veremos cuáles son los efectos, porque me temo que como sigan sin tener una visión estratégica real y adjudiquen los proyectos de una manera inteligente, esto va a ser un plan E2. El plan Zapatero, que lo que va a ser suponer más gasto, pero que no va a suponer una mejora estructural, ¿no? Y va a ser muy preocupante. Espero que recapaciten. Sí, ahí en el Congreso lo comentamos muchas veces, ¿eh? Estamos realmente temiendo que esto acabe siendo otro plan E. Ya sabemos las consecuencias que tuvo el plan E en la anterior crisis y esperamos que esto no sea lo mismo, pero toda la pinta tiene, lo ha explicado muy bien Pedro. Después hay otro problema, que es que tenemos una estructura en España de la administración descentralizada. ¿Por qué los servicios públicos se imparten o se hacen desde las administraciones territoriales? Porque están más cerca del ciudadano. Claro. Entonces, ¿cómo va a ser posible que un equipo de 10, 15 personas, que me parece que es la que está dirigiendo todo el tema de los fondos de recuperación ahí en Moncloa, tomando de Iván Redondo, sea capaz de discernir las necesidades de todo el territorio, las necesidades de todos los sectores económicos que hay a través del territorio, las necesidades de potenciación de algunos territorios? Es que es imposible que ellos lo sepan y que lo conozcan. Ellos no lo saben. Entonces, al final, los que pueden decidirlo porque lo saben, porque lo conocen y porque están cerca de las empresas, de los emprendedores, de los negocios, de la vida de la gente, no les van a dejar tomar ninguna decisión y lo van a decidir en un despacho, os digo, entre 10, 15 personas, lo cual me parece terrible y que nos vamos a equivocar. Y es que pensad en el coste que supone toda esta crisis, ya el coste que va a suponer para el futuro del país por el crecimiento de la deuda, pero es que a esto vamos a sumar otros 70.000 millones a mayores a unos límites ya que son, yo creo que inmanejables. O sea, estamos hablando de este año superamos el 130 y pico % de deuda sobre PIB, que es algo que realmente no podemos manejar y que nos pone en una situación de vulnerabilidad para el futuro muy importante. Fíjate, Eugenio, respecto a los fondos europeos, y como decía Miguel Ángel, es que además no solo a las comunidades autónomas no les han transmitido ninguna información. Este no es un plan de todos, este es un plan solo de, como ha dicho, de Iván Redondo, de Moncloa, de una manera absolutamente ridícula. Pero es que una buena parte de esa inversión probablemente se tenga que ejecutar a través de empresas, de grandes empresas que tendrán que hacer grandes inversiones, grandes proyectos de infraestructuras, de modernización, de digitalización. Pues por lo que me ha llegado a mí, las grandes empresas, las empresas más importantes de este país no tienen ni idea tampoco. No saben ni en qué, ni cómo va a ser la financiación. No saben si les van a dar los fondos para que ejecuten o va a ser financiación parcial. Es decir, tú pones un X%, yo pongo otro tanto. Es decir, hay una incertidumbre, hay un desconocimiento, hay una opacidad tremenda y eso es enormemente perjudicial, con independencia que después salga Sánchez a hacerse la foto con la presidenta de la Comisión Europea y quede muy bien, pero... Y quedan muy guapos, pero no nos enteraremos de lo que va a pasar. Va de foto en foto, porque parece que va de su... y de cumbre de 20 segundos en cumbre de 20 segundos, pero... hasta la vacuna la van a retransmitir, me parece. Hasta la vacuna del presidente se va a retransmitir. Veremos con cuántas cámaras, pero si hay un documento importante para la gestión de un gobierno autonómico, y en el caso de Madrid, para todas estas medidas tan importantes que ha anunciado hoy, en esa, vamos a decir, segunda legislatura, dentro de la legislatura completa que va a tener la Comunidad de Madrid en este cuatrienio del que llevamos la mitad, si hay algo importante son los presupuestos. Madrid lleva a ser unos presupuestos, por quítame aquí estas pajas de un socio de gobierno que todavía sigue siendo más o menos socio de gobierno, lo apoya de alguna manera. Y los presupuestos anteriores y los planes anteriores que tenía previstos Isabel Díaz Ayuso no se pudieron aprobar. En esta ocasión, ¿se pasará la prueba o no se pasará la prueba con los presupuestos que son necesarios? Bueno, el problema de los presupuestos en los dos ejercicios anteriores fue que
teníamos que negociar con dos socios diferentes, dos socios que además no se soportaban entre ellos, con lo cual hacer de intermediario o correveidile entre unos y otros para que se pusiesen de acuerdo era complicado. Es decir, es mucho más fácil que todos se sienten en la misma mesa para discutir las cosas, ¿no? Y eso impidió el poder sacar los presupuestos adelante. Y después, en un momento determinado, pues cuando ya estábamos más cerca, pues la pintoresca jugada de Sánchez en Murcia con Ciudadanos para poner una moción de censura que inmediatamente se iba a reproducir en Madrid, pues evidentemente convocó elecciones en Madrid. Isabel Díaz Ayuso estuvo ahí muy ágil y muy inteligente y eso paralizó el proceso. Pero sí que estamos convencidos de que ahora el escenario es distinto. Nosotros solos podemos aprobarlos, aunque toda la izquierda votase en contra, y solamente queda Vox, que puede hacer dos cosas, o votar en contra, o votar a favor, bueno, o puede abstenerse. Con la abstención nos vale. Lógicamente tendremos que negociar con ellos algunos puntos del presupuesto importantes para que, si es posible... Pero negociar sin permitir que impidan hacer cosas del programa, como pretendieron en los últimos, ¿no? Bueno, vamos a ver, nosotros evidentemente... Porque por el PIN parental parece que se caía el mundo y no se aprobaron los presupuestos, y por alguna otra cosa, cuando lo lógico era que esos presupuestos hubieran salido, y además en una situación tan delicada como estaba empezando, ¿no? Mira, yo creo que al final todo el mundo aprende, aunque en el debate de investidura hemos visto que sobre todo la izquierda no se ha enterado de lo que ha ocurrido en Madrid todavía y siguen con los mismos discursos, pero yo quiero pensar que Vox sí ha tomado nota y que rectificará algunas cosas, ¿no? Y será un poco más flexible a la hora de plantear ciertas reivindicaciones, ¿no? Yo creo que es plenamente consciente que Isabel Díaz Ayuso abarca un enorme espacio político que también les afecta a ellos y que por lo tanto no pueden permitirse el lujo de hacer jugadas frívolas, ¿no? Y tener un presupuesto es importante. No es imprescindible porque afortunadamente ya partíamos de unos presupuestos que son buenos, es decir, no están actualizados, pero nos ha permitido ir capeando más o menos las necesidades, pero sí que sería muy importante. En un momento de reactivación económica yo creo que es vital, porque tanto para invertir como para captación de inversiones, ese presupuesto es un elemento dinamizador de todo, ¿no? Sí, pero bueno, al final la realidad y la emergencia nos ha permitido utilizar ciertos mecanismos que la ley de presupuestos admite para poder hacer ciertas modificaciones presupuestarias y cubrir ciertas necesidades que eran importantes, ¿no? Pero es verdad que ahora hay que tenerlo, ahora hay que tener ese presupuesto y yo estoy convencido que iremos por buen camino y que todos pondremos de nuestra parte sentido común, explicaremos las cosas como tienen que ser y ya está. Y además es un presupuesto que después de todas las ofertas y todos los anuncios que ha hecho Isabel Díaz Ayuso, pues lógicamente yo creo que es muy difícil que nadie se pueda oponer y mucho menos Vox. Miguel Ángel. Yo creo que además aporta muchísima estabilidad, muchísima credibilidad, no solo al gobierno, sino a la Comunidad de Madrid. Y eso a la hora de nuevos inversores, de ampliaciones, etcétera, etcétera, yo creo que siempre es muy positivo y espero que lo consigan. La verdad es que no hay nadie que pueda oponerse, salvo que Vox se una a toda la izquierda, lo cual me parece, imposible de todas luces, ¿no? Yo estoy con Pedro que sí que están aprendiendo o han sido capaces o están siendo capaces de ver un poco la realidad de la Comunidad de Madrid y se están adaptando. Y también es verdad que la izquierda, no solo en la Comunidad de Madrid, sino yo en el Congreso sigo oyendo algunas cosas sobre la Comunidad de Madrid, digo, pero si es que seguís sin enteraros de lo que ha pasado y como sigáis por esta vía, pues es posible que os ocurra igual en el resto de España. O sea que estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, Pedro, y espero que tengáis presupuestos porque yo creo que es importante, aparte de la capacidad o no de poder hacer cosas o de aplicar créditos y tal, es un poco la imagen de estabilidad, de fortaleza que aporta a la economía y a los sectores económicos. Sin duda. Pedro, vamos a ver, como nos ven fuera de España, en Estados Unidos, que por cierto parece que nos va a quitar los aranceles y eso va a beneficiar a ciertos productos de la Comunidad de Madrid como a otras regiones, pero ya que nos ven desde Estados Unidos y Latinoamérica, sí,
O sea, si nos ven desde Estados Unidos, Latinoamérica y tal, y ponen su foco de atención en España, dentro de España, en la Comunidad de Madrid, para poder llevar a cabo inversiones, para crear empresas, para construir y sacar, vamos a decir, un beneficio económico y dar lugar a la prosperidad, ¿qué beneficios da la Comunidad de Madrid o qué ventajas da la Comunidad de Madrid a cualquier persona que quiera invertir en Madrid? Pues desde el punto de vista de crear empresas, desde el punto de vista de llevar a cabo inversiones y desde el aspecto de la prosperidad. Bueno, tenemos que partir de la realidad de que, lógicamente, las competencias de las comunidades autónomas tienen muchas limitaciones para poder hacer ciertas cosas, y también la Unión Europea tampoco favorece y facilita que se puedan hacer ciertas actuaciones y ayudas que puedan suponer una distorsión. Pero yo creo que lo importante es que la Comunidad de Madrid, como esas regiones que están gobernadas por el Partido Popular, en primer lugar ofrecen estabilidad política, lo cual es muy importante, porque cuando tienes que invertir es fundamental que estés tranquilo respecto al marco institucional. En segundo lugar, seguridad jurídica. Pero además seguridad jurídica en un marco de desregulación. Es decir, nosotros ya llevamos haciéndolo un poco de tiempo, pero seguimos profundizando y vamos a ir más allá, a eliminar todas las trabas burocráticas que supongan de empresas, de negocios, etcétera, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el ámbito urbanístico vamos a intentar eliminar la inmensa mayoría de las licencias por declaraciones responsables que después se pueden comprobar respecto al cumplimiento de los requisitos que establece la norma, pero eso va a facilitar muchísimo el desarrollo de muchas actividades. Hay que pensar que la apertura de empresas muchas veces, o de ciertos negocios, con independencia de los trámites burocráticos de creación de la empresa, notarías, etcétera, muchas veces son licencias de funcionamiento del propio edificio donde quieres meter tu actividad, muchas veces es lo que más tarda, ¿no? Y todo ese marco de apertura, de eliminación de trabas, de fomento y de apoyo a la digitalización, además de una región estupenda, donde hay una mano de obra muy cualificada. De hecho, somos la región que cuenta con mayor número de personas vinculadas a las nuevas tecnologías, a la digitalización, a las TICs, etcétera. Pues evidentemente es un territorio muy atractivo. Si además contamos con la oferta cultural, la gente estupenda, las terrazas y una presidenta de la Comunidad de Madrid que es maravillosa, pues yo creo que está claro. Miguel Ángel, última pregunta, por favor. Pregunta o comentario, pero último porque estamos ya casi fuera de tiempo. Yo, como querías animar a los inversores de Estados Unidos y de toda Latinoamérica, yo les diría que no solo en las comunidades donde gobierna el Partido Popular hay posibilidades, sino que en breve, yo creo que cada día está más cerca, que todo el país va a estar gobernado por el Partido Popular. Las encuestas lo dicen y yo creo que el gobierno de Sánchez no va a poder aguantar lo que queda de legislatura y pronto podremos tener un país con todas esas ventajas que nos ha comentado Pedro, y bueno, pues disponible y favorecedor de las inversiones y del crecimiento económico. Y nada, mucha suerte, Pedro, en esta media legislatura que os queda. Mucho ánimo y espero que vaya todo muy bien y seáis un ejemplo como habéis sido hasta ahora. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Lo que queda claro, Pedro y Miguel Ángel, es que Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a sorprender, ha vuelto a demostrar que su política es la que se preocupa del individuo, de la que se preocupa de la libertad, con este plan como por ejemplo el plan de natalidad, con esa preocupación por los autónomos, con esa preocupación para que Madrid vuelva a ser la locomotora que se ha convertido de España durante bastante tiempo, y para que Madrid de una u otra forma pues se evidencie que se ha iniciado una revolución económica distinta a lo que nos ofrece el gobierno de la nación, una revolución económica que pide el ciudadano, ¿no? Sin duda. Pues amigos y amigas de Café de Economía, hoy hemos hablado de ese discurso de la política de moda en España de Isabel Díaz Ayuso, que además en su discurso de investidura iba de blanco puritano desde el punto de vista político. Veremos a ver cuánto tardan en darle de tortas
porque Isabel Díaz Ayuso no sé qué tiene, que siempre le quieren pegar, pero al fin y al postre sus políticas son las de las más apoyadas de España. Pero esa es la gran virtud de Isabel Díaz Ayuso, que cuanto más le intentan arrear, más crece. Exacto. Pues gracias, amigos, esto ha sido todo y hasta la semana que viene en Café de Economía.